Ok, cómo no, perfecto. Muchísimas gracias. Cómo no, ya estamos entonces. Pues sí, ya estamos listos. Como ven, sí, comenzamos. Buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho a los que nos acompañan desde las 9 de la mañana en el Congreso. Y pues también bienvenidos a los que se acaban de integrar para escuchar la conferencia magistral del doctor Manmohan Kohli del día de hoy. Esta conferencia forma parte del último día del Congreso, Tercer Congreso Universitario de Ciencias Agroalimentarias. Pues para mí es un gran honor presentar al distinguido y muy querido doctor Manmohan Kohli, quien nos ofrecerá la ponencia magistral Producción de Alimentos y Salud. Y antes de dar paso a la conferencia, doctor, quisiera leer algunos aspectos relevantes de su brillante trayectoria. Bueno, para quienes nos escuchan, les hicimos aquí un resumen. El doctor Mohan Kohli tiene doctorado en genética y mejoramiento de plantas. Él trabajó junto al doctor Norman Borlaug, quien fuera Premio Nobel de la Paz en 1970. Esta colaboración la realizó en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, México, por más de 30 años. Por casi medio siglo, su pasión ha sido promover la colaboración entre los programas nacionales de investigación agrícola y la capacitación formal e informal de técnicos jóvenes. Por esta labor, el doctor ha recibido varios premios y reconocimientos, incluyendo el doctorado honoris causa, la mención de honor a la investigación agrícola, el Premio Nacional de Ciencias en Paraguay y el Premio al Servicio Internacional en Agronomía de los Estados Unidos. Actualmente, él es director científico del Proyecto Trigo, una colaboración entre el sector público y privado en Paraguay, y consultor científico en Bioceres en Argentina. Doctor, pues le repito, es un honor tenerlo con nosotros y pues adelante, sea bienvenido y tiene el micrófono. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Gloria, por la invitación. Y realmente es un placer estar con ustedes esta tarde. Y les deseo mucha suerte en ese congreso que es fantástico para los jóvenes que se están formando. La charla que yo voy a dar hoy trata de un tema que está actualmente en todo el ámbito que estamos hablando. Entonces yo voy a tratar de dividir esa charla en cuatro partes. Voy a tratar de hablar un poco sobre la producción mundial de alimentos y cuáles son los retos para producir, la inseguridad alimentaria, a la salud y inocuidad de los alimentos. Y al mismo tiempo voy a tratar de terminar, resumir esta charla con algunos comentarios finales y que espero que sea bien recibido por la audiencia de ustedes. Creo que como acabas de mencionar, de que hoy para mí es un gran honor de recordar y darle un homenaje al Dr. Norman Borlaug, el Premio Nobel de la Paz 1970, que está considerado como padre de la Revolución Verde, que realmente fue un gran colega. Eso fue hace 50 años este mes que él ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué le debo mi carrera a él o por qué le debo realmente ese homenaje? Él básicamente pudo sacar a la India de un estancamiento productivo a lo que India es hoy. La producción de la India en la década de 60, India producía alrededor de 50 a 60 millones de toneladas de producción de cereales y leguminosas. Durante últimos 50 años, esa producción se ha quintuplicado en un país que también ha incrementado su población, que hoy ha llegado cerca de 1.350 millones de personas. Así que hay muchas bocas para comer y esa revolución verde sigue porque la producción sigue aumentando en la India. En un año como este, donde tenemos la pandemia y donde tenemos muchos países que están sufriendo la parte productiva o la parte de importación de alimentos, India a principios de este año tenía casi 82 millones de toneladas de reserva de granos y no tuvo la necesidad de importar ni un solo grano en esto. Y en fin de noviembre, el próximo mes, esa reserva se va a quedar casi a la mitad, que serían como 38 millones de toneladas. Todavía la va a quedar. Yo estaba comentando al señor embajador de México
que realmente México tenía una gran contribución hacia esta revolución, porque Dr. Borlaug estaba trabajando en México y mandó la semilla de trigo desde México que ayudó a crear esta revolución. Así que mis agradecimientos a todos los paisanos mexicanos que están participando y los extranjeros para mostrar de que, qué tal importante puede ser el rol de una persona o de un país en cambiar la suerte de otro país que es muy lejos del mundo. El escenario productivo de los últimos 50 años ha cambiado mucho. Dr. Borlaug, cuando en el año 70 ganó el premio Nobel, él hablaba de la población, él hablaba del monstruo de la población, y ese monstruo de la población había que controlarlo. La población desde el año 70 hasta este año ha duplicado. De 3.700 millones de personas, hoy estamos hablando de cerca de 7.800 millones de personas. Pero al mismo tiempo, los ingresos de esas personas han incrementado. Quiere decir que, en otra palabra, con aumento de ingresos, las dietas se han variado, la gente come más carne, esa carne se produce en base a los granos, así que la demanda per se de los granos a nivel mundial ha aumentado muchísimo. Por otro lado, también tenemos, con esa mayor población, tenemos que esta década, por la primera vez, la urbanización tiene más área que la parte rural. Quiere decir que hay mucha área productiva rural que ha cambiado a la parte urbana para acomodar a toda esa población. Yo recuerdo la última vez que me fui a Ciudad Obregón, en Sonora, toda la calle Norman Borlaug, que estaba a los dos lados, eran campos verdes, campo de soja, campo de maíz, campo de trigo. Hoy día ya están llenos de edificios, así que no tenemos que ir muy lejos para mirar eso. Pero al mismo tiempo, también hay una fuerte presión de producir biocombustible en áreas que estaban dedicadas a la producción de granos. Veamos en Estados Unidos, casi 15% de la producción de maíz está yendo a producir para biodiesel. En Brasil, el país vecino nuestro desde Paraguay, casi una gran parte de la caña de azúcar que está siendo sembrada o cosechada se va para producir alcohol. Entonces, yo creo que hay distintos usos para la área agrícola. Entonces, la área agrícola está achicándose y la población está aumentando. Y tenemos producciones, tenemos problemas para producir. Y todo eso dentro de un escenario de cambio climático. El cambio climático nos está trayendo eventos muy extremos, temperatura alta, sequías, inundaciones que están afectando todo el mundo. Entonces, realmente, hace un año atrás, la Universidad de Minnesota, cuando hizo el estudio sobre el impacto del cambio climático, sobre distintos productos que cubren o que producen realmente casi más de 80% de las calorías para la humanidad, encontraron que la producción de todos esos alimentos, sea arroz, sea cebada, sea maíz, sea sorgo, sea soja, sea mandioca o caña de azúcar, su productividad por hectárea está reduciéndose. Quiere decir que el calor nos está trayendo, bajando el rendimiento, el área está achicando, pero al mismo tiempo la demanda que tenemos está aumentando. Más allá de condiciones climáticas, hay un reto nuevo de la sociedad civil para producir los alimentos de manera amigable. Tenemos que conservar los recursos naturales, tenemos que conservar el suelo, tenemos que conservar el agua, biodiversidad. La agricultura tiene que ser sustentable, donde haya una relación de eficiencia entre la producción y insumo. Tiene que tener el cuidado ambiental, distribución equitativa de los ingresos. La agricultura actual o de futuro nos pide que se haga la agricultura y ganadería, que se haga la mitigación de los cambios climáticos, para que no estemos tirando más gases en el ambiente. Y sobre todo, que esa agricultura del futuro adapte a las demandas de la sociedad civil. En muchos casos, aunque ustedes no van a creer, en muchos casos se están hablando de producir variedades que sean amigables, género amigables. Porque en África, en Asia, en muchos países, son las mujeres que van al campo
Entonces quieren que la planta sea amigable para que la mujer pueda cosechar de una manera mucho más agradable. Y eso está trayendo para nosotros un nuevo desafío donde se está teniendo el trabajo participativo con los productores. Así que los mejoradores, los agrónomos, la gente de protección, tienen que trabajar con la sociedad civil para tratar de entender qué tecnología lo van a llevar en el futuro para dar a la gente de comer. Este escenario, al mismo tiempo, hasta ahora, es muy favorable en cuanto a la producción. Hasta ahora, la producción de cereales ha sido un poquito más adelante de la utilización. Así que no hemos perdido la batalla. Pero al mismo tiempo, aunque no hemos perdido la batalla, a pesar de esa abundancia, el índice global de la hambruna es entre serio y alarmante. Como ustedes pueden mirar, en África, principalmente en África, donde hay zonas que la hambruna es alarmante. Todo lo que es amarillo es bastante serio, entre 20 y 35% de la población sufre de la hambruna. En América Latina hay Venezuela, Guatemala, al lado tenemos, son dos países que están en ese caso serio, el resto son algunos moderados. Pero una gran componente de esta hambruna también pasa por donde en gran parte de la población come menos de 2.500 calorías por día. Y esos países ya aumentan de los países que tienen la hambruna. Entonces, realmente, a pesar de que por un lado tenemos la abundancia, a pesar de que por un lado tenemos la producción suficiente para la población del mundial, por otro lado, esa población mundial no está consiguiendo tener o adquirir los alimentos que se está produciendo. En otras palabras, el número y el porcentaje de personas subalimentadas en el mundo durante el 2005 y 2019 han aumentado. La gráfica que nosotros teníamos donde realmente apenas 8.6% de 12.6% en 2005, habíamos bajado 4% el porcentaje mundial que estaba subalimentada, de 825 a casi 628, 630 millones de personas, que habíamos bajado casi 200 millones de personas en 2014. Eso se ha aumentado otra vez, llegando a tener cerca de otra vez 700 millones de personas que hoy padecen de básicamente están subalimentados, tienen la inseguridad alimentaria. Y esa inseguridad alimentaria no está solamente a nivel mundial, está en todas las regiones. Está en África, está en Asia, está en América Latina y está en Oceanía, Norteamérica y Europa. En África, por supuesto, hoy día tenemos casi 52 millones de personas que están subalimentadas. Pero vemos en América Latina casi 32, es el segundo continente más importante después de África que tiene la gente con problemas de la inseguridad alimentaria. A nivel mundial es 26%, pero América Latina es sobre el nivel mundial por causa de la América Latina y del África. Y esa es la parte que nos preocupa. ¿Cómo podemos desarrollar la agricultura por región que no haya ese problema que estamos teniendo? Y el Asia, que en un momento dado era la cuna de la hambruna, hoy día ya tienen una producción bastante más controlada, y hoy día 25 millones de personas, que es menos que América Latina, 22 millones de personas, que es mucho menos que América Latina, ya están con seguridad en alimentaria. ¿Qué es lo que causa la falta de esto? Primero, por supuesto, la falta de producción quiere decir que hay una falta es una cadena, hay una falta de disponibilidad. La falta de disponibilidad nos lleva a aumento de precios. Aumento de precios nos lleva a aumentar el hambre, aumenta la pobreza y aumenta la desesperación. Esa desesperación nos lleva al incremento de conflictos y disturbios civiles. Y si vemos durante la última década,
casi 23 países tuvieron esos disturbios civiles y conflictos donde tenían que golpear los sartenes para decir a los gobernantes que necesitan de alimentos. No queremos llegar a esa situación. Pero más preocupante es el dato de la Organización Mundial de Salud, que relaciona tanto la desnutrición como el sobrepeso, que es la otra cara de la moneda, y la mala nutrición con enfermedades no transmisibles. Enfermedades como cardiovasculares, hipertensión arterial, algunos cánceres y diabetes. De acuerdo a ellos, dicen que la mala alimentación y la mala nutrición se cuenta entre los principales factores de riesgo de estas enfermedades a escala mundial. Y es algo que no podemos permitir. Por eso, el Premio Nobel de la Paz de este año fue otorgada a Premio Mundial de Alimentación. Después de 50 años de Dr. Borlaug, este año, otra vez el Premio Nobel de la Paz fue otorgada a una organización de Naciones Unidas que habla con la alimentación. Y el Comité Nobel dijo en su documento que es para poner los ojos del mundo en millones de personas que sufren o luchan con la amenaza del hambre. No creo que en 2020 debemos de estar hablando de hambre. Cuando vemos de la reunión del FAO, ¿qué es lo que ellos dicen? Ellos hablan para un mensaje, decir, hay que producir más, pero la demanda es que todos los alimentos que se produzcan sean saludables. ¿Qué quiere decir saludables? Nosotros pensemos que hay 3 peldaños. Estamos en el peldaño número 1, donde es dieta suficiente en energía, que cubre las necesidades de la subsistencia a corto plazo. Hoy, de la gráfica que yo acabo de mostrar a ustedes, de la producción de alimentos, estamos a ese nivel. Que esa producción cubre las necesidades de subsistencia a corto plazo. Pero estamos muy lejos de una dieta adecuada en nutrición que cubre los niveles requeridos de todos los nutrientes y mucho más lejos de la dieta saludable que incluye una diversidad de alimentos, y diversidad de alimentos quiere decir que cada grupo de alimentos pueda contribuir con alimentos de distinto tipo, nutrientes de distinto tipo, para que no haya la hambre. Veamos en México. ¿Cuál es el problema? El problema es que el alto costo de los alimentos, diversos alimentos, afecta a las familias pobres, específicamente a aquellos que tienen severa o moderada inseguridad alimentaria, y le fuerza a ellos que dependan solamente de los cereales y sus productos. Vemos el caso de México. En México, sí, a pesar de que hay todos esos grupos, hay cereales, hay frijoles, hay lácteos, hay huevos, carne, verduras, frutas, pero el principal componente entre los países, entre las familias que son moderadamente inseguras o severamente inseguras son los cereales. En segundo lugar, vienen los productos lácteos. Entonces, realmente es el costo asociado a esos productos diversos que realmente tenemos que tratar de preocupar. Si vemos que hoy día alrededor de 3,000 personas en el mundo no tienen la dieta saludable. La dieta saludable hay mucho menos personas, por ejemplo, que los que comen la dieta de energía, cereales principalmente, hay 185 millones de personas en total, 4.6% de la población mundial. Pero el momento que hablamos dieta adecuada de nutrientes, eso se sube a 23% que no tienen nutrientes suficientes, que es 1.500 millones. Y cuando hablamos de una dieta saludable, esa cifra aumenta a casi 40% de la población y tenemos 3,000 millones de personas que ya no pudieron tener la dieta saludable en el 2017. Y esa situación es que nos está preocupando hoy día. Hoy día tenemos más de 2,000 millones de personas que sufren de la hambre escondida, que sufren de la subnutrición de micronutrientes. Hay cerca de 2,000 millones de personas que sufren de hierro.
Hay 2.000 millones de personas que sufren de la deficiencia de zinc y hay más de medio millón de personas, niños, que sufren de la deficiencia de vitamina A. Creemos que eso está en Asia. Creemos que está en América Latina. Miren, en América Latina, deficiencia de hierro, vitamina A y yodo está afectando a gran parte de América Latina. Y por supuesto, la deficiencia de zinc también está afectando a muchísimos países, tanto que sean Asia en América Latina. Creo que tenemos que tratar de arreglar eso. Y para eso hay un programa que ha funcionado. Hay un programa de Harvest Plus, que es un programa líder hoy día mundial para que están tratando de tener los alimentos, tener los cultivos que son biofortificados con zinc, con vitamina A y con hierro. Y están muy exitosos en su programa. ¿Qué es lo que están haciendo? Hoy día, los productos biofortificados con hierro tipo mijo y frijol, en zinc, trigo y arroz, en vitamina A, maíz, cazaba, camote anaranjado, están llegando a casi más de 8 millones de familias agrícolas en 24 países. Así que hay un trabajo, hay un esfuerzo que se está logrando para cumplir con esa necesidad de micronutrientes. Pero ojalá que un proyecto como ese, que sea mucho más exitoso y que mucho más en alcance de las familias que todavía están en la parte rural. No sé qué es lo que va a pasar en la parte urbana. Pero otra cara de la nutrición también es inocuidad. No es solamente los alimentos saludables, sino que también inocuos. La inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparan o se consumen. Esa inocuidad fue tratada por la FAO a través de un códex alimentario. Y el códex alimentario define los niveles máximos de contaminaciones que un alimento puede tener. Y considera 3 categorías: metales pesados, residuos de plaguicidas y micotoxinas. Entremos a los metales pesados. Uno no sabe qué es lo que está pasando, pero entre los metales pesados hay metales como cadmio, plomo, arsénico y mercurio, cuyo efecto es sobre neurotoxicidad y nefrotoxicidad. Eso fue visto en Japón, principalmente, donde una mina de cadmio liberó agua contaminada que fue utilizado para cultivo de arroz. Y realmente una gran parte de la población que vivía en ese sector rural sufrió con toxicidad de cadmio. Entonces, hoy día en Japón están haciendo un trabajo fantástico en la Organización Nacional, que está desarrollando estrategias para reducir el cadmio y arsénico en el arroz. Pero eso nosotros también sabemos a través de la experiencia, que también, no sé si cuántos de ustedes recuerdan de la contaminación con mercurio, que los pescados, Silent Spring, que fue escrito, fue básicamente por la toxicidad de mercurio. Esa es la parte que nosotros tenemos que tratar de preocupar. Y eso está en muchos países y hay hoy una preocupación que estamos tratando de resolver. Pero hay niveles ya marcados de máximo nivel y depende de los gobiernos que enforcen esos niveles. En cuanto a los plaguicidas, hay un documento de la FAO que sobre los residuos de los plaguicidas. No cabe ninguna duda de que los plaguicidas forman una parte integral de la tecnología de la producción de alimentos. Hoy día, fungicidas, herbicidas, pesticidas son importantes para que nosotros no estemos tratando de perder la eficiencia del cultivo a las plagas o a las enfermedades o a las malezas. Pero lo más importante es cómo hacemos que su uso sea correcto.
¿Cómo forzamos al productor que tenga la dosis y el momento de aplicación correcta por la buena práctica de agricultura para que evite los residuos en la cosecha, principalmente cuando se va en la cadena de comercialización? Es un aspecto que nosotros tenemos que tratar de recordar. Ahora, en cuanto a límites acordados dentro del códex, hay muchos. Tomemos un ejemplo. Hay casi todas las pesticidas que sean, hay un listado muy grande y cada diferentes años fue adoptado eso. Pero tomemos un ejemplo solamente. Glifosato, que todo el mundo lo conoce, mucha gente lo está utilizando. El límite máximo de residuo de glifosato, año adoptación, hace casi 14 años, 30 miligramos por kilogramo. Esa es la recomendación dada por el Códex Alimentario. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando vemos a los países pueden cambiar sus criterios y pueden llegar a utilizar totalmente diferentes niveles. El Códex recomienda en grano de maíz 5 partes por millón, 20 partes por millón en la soja de semilla y 30 partes por millón en grano de cereales. La Unión Europea lo cambia de 5 al 1, de 20 deja 20, de 30 baja a 10 y a 20. EPA en Canadá baja a 3, mantiene el 20, pero baja 5 en trigo, 10 en cebada y 15 en avena. Argentina tiene 5. En lugar de 20 tiene 5. Y en lugar de 5 tiene 1. Eso crea un problema comercial. Es una traba no tradicional comercial que entonces, a pesar de que haya alimentos disponibles y con cierta calidad que está aceptada por el Códex, a pesar de que todos los países firmaron el Códex, pero en cuanto a la práctica, ya cuando hay que usar ese dato, no lo utilizan, usan su propio criterio. Entonces, ese es un otro problema que nos crea que los países, la variable que utilizan en cuanto a la presencia de un pesticida que varía de país a país, puede el día de mañana crear el problema para que un alimento sea disponible o no sea disponible a la población de este país. Entremos tercer aspecto de hongos y micotoxinas. Los principales hongos que crean micotoxinas son Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Claviceps y Alternaria. Y cada uno de esos hongos produce diferente tipo de toxinas. Fusarium produce una cantidad de toxinas que cada uno puede ser afectando la salud de las personas y de animales de una forma diferente. Sí, nosotros vamos a dar un ejemplo de una enfermedad que es fusariosis de la espiga, que es muy común en el Cono Sur. Está muy común en Argentina, está muy común en Brasil, está muy común en Uruguay, está muy común en Paraguay. Y nosotros hemos luchado a producir cambios en esa enfermedad durante los últimos 30, 40 años sin tener mucho éxito. La infección de fusarios de la espiga se produce durante la floración y el hongo es favorecido por la alta temperatura y alta humedad y las temperaturas de entre 20 y 30 grados. Así que condiciones climáticas o el cambio climático está favoreciendo a la fusariosis de la espiga. Nuestro colega, doctora Andrea Aruba y su grupo, hicieron un estudio donde trataron de mirar qué es lo que hay en el Paraguay. Tenemos una distribución de casi 9 especies. La especie principal es el Fusarium graminearum, que es casi un 70-75%, pero al mismo tiempo tenemos Semitactum, Culmorum, Poae, Avináceum, Oxyporon, que llenan otro 25% de eso. El problema de tener una cantidad de distintas especies en un ambiente, en un país chico como Paraguay, es de que cada especie produce su propia toxina. Veamos un Fusarium graminearum, produce toda esa cantidad de proteína. Se produce fusarin, se produce tricocenos, se produce dioxinivalenol, nivalenol, T2, y
ahí es donde tenemos que tratar de estar seguros porque cada toxina tiene su toxicidad muy, muy, muy específica. Veamos. Inicialmente hablábamos que Fusarium graminearum va a producir dos principalmente, dióxido de nivalenol y nivalenol, que causa el rechazo de alimentos o vómitos porque es el menos dañino entre todos y reduce el consumo de los animales y por supuesto su crecimiento. Entonces, el país, en Argentina, por ejemplo, hay límites ya formados que están tolerables por semana o por día, un microgramo de DON por kilo de peso por día. Celarrenona, 0.2 microgramos por kilo de peso corporal. Nivalenol, 0.7 y T2, 0.07 microgramos de kilogramos del peso corporal por día. Entonces, cada uno de ellos va a seguir cambiando y nosotros tenemos que estar muy, muy, muy atentos a que, a pesar de que, como les dije, el DON es el principal toxina que se está produciendo, pero hay otras toxinas también que están presentes. Entonces, ¿cómo tratamos de pelear esta lucha? Hay que tratar de convencer a los gobiernos de que pongan estos límites claros y enforzan esos límites que no haya problema, como en el caso del reglamento de Brasil. En Brasil, ellos han puesto límites máximos tolerados del DON. En 2012 iniciaron en harina 1.7 parte por millón. En 2014 bajaron a 1.25 parte por millón y en 2016 bajaron a 0.75 parte por millón. 3 partes por millón en trigo y 1 parte por millón. El problema que tenemos con ese tipo de reglamento es que es un reglamento real. Porque ni Argentina, ni Brasil, ni Paraguay, ni Uruguay son capaces de producir que no tenga 1 parte por millón, específicamente un año húmedo. Si es un año húmedo, vamos a tener más que 1 parte por millón de contaminación en el trigo. Entonces, tenemos que tratar de poner los límites que sean posibles y que sean realmente posibles a llevar adelante. La pregunta que hacemos entre nosotros es ¿cómo reducir el DON? La mejor manera, por supuesto, es producir variedades que son resistentes. Es lo mejor. Lamentablemente, a nivel mundial, no tenemos variedades resistentes. Lo mejor que tenemos es que variedades son moderadamente susceptibles o son menos susceptibles. Entonces, tenemos que tratar de convencer a los productores que, por favor, siembren variedades que son menos susceptibles. Esa es una propaganda que tenemos que hacer nosotros los agrónomos. Pero al mismo tiempo, cuando hay la enfermedad o para controlar la enfermedad, podemos hacer la aplicación de fungicida que no aumente el DON. Últimamente, las fungicidas que tienen esterbrulina están siendo utilizadas a nivel mundial, principalmente para controlar las enfermedades de las hojas y de las espigas. Y hay fungicidas con esterbrulina que controlan el Fusarium. Pero no toda la experiencia que hemos tenido durante la última década es de que el producto o el fungicida que tiene esterbrulina va a aumentar el nivel del DON en el trigo. Porque pone mucha presión sobre el Fusarium y el Fusarium libera el DON. Entonces, nosotros acá con el campo, a los productores tenemos que tratar de educar que por favor pueden utilizar una fungicida con esterbrulina hasta el espigazón. Pero una vez que ya el trigo está espigado, no deben de usar ese. Y es un criterio de educar que realmente todavía no estamos logrando muy bien. El problema que tenemos con todo eso es de que estamos ante un escenario de calentamiento global. Y en ese escenario de calentamiento global y acumulación del dióxido de carbono, se espera que las infecciones de Fusarium sean mayores. En Europa hicieron un estudio donde
en lugar de 390 partes por millón por volumen, que es la concentración normal del dióxido de carbono en el ambiente, duplicaron la presencia o concentración de dióxido de carbono en el ambiente. Y bajo estas condiciones de aumentar los dióxidos de carbono, comenzaron a mirar de qué pasa con el fusarium. Y realmente nos fuimos totalmente sorprendidos de que, por supuesto, las variedades susceptibles tenían un alto porcentaje, había una pérdida de número de granos casi en 76% y 60% del peso de grano, pero hasta las variedades que son resistentes o moderadamente resistentes perdieron casi un 30% y 20% del peso. Así que la susceptibilidad o la infección va a ser mayor aún en las variedades resistentes. Entonces, nuestro trabajo tenemos que tratar de ser mucho más poniendo la atención a todas las tecnologías. Yo estaría en favor de tratar de ver qué es lo que podemos hacer a través de la biotecnología para tener las variedades que sean no solamente resistentes al fusarium, sino que no produzcan el DON, o DON principalmente en este caso. Quiere decir que bajo escenario del cambio climático, la inocuidad de alimentos se convierte en un aspecto primordial en el futuro. Ahora, resumiendo todo eso, ¿qué pasa? La pregunta que hacemos es, ¿podemos alimentar a 10.000 millones de personas en 2050 que requiere un 60% más de la producción? Es una pregunta que todos los días los agrónomos estamos haciendo. Pero al mismo tiempo estamos muy seguros de que la respuesta de esa podemos decir que sí. Pero hay un debate muy concreto sobre esto. Hay dos escenarios en esto. El primer escenario es de que nosotros estamos ante el escenario de una presión que ya hablé con ustedes sobre la tierra. Hay urbanización, hay biocombustible, hay éxodo de la parte de la gente del sector rural hacia el sector urbanización. Entonces hay menos tierra disponible hoy día para producir los alimentos. Tenemos que ser más eficientes, donde tenemos que tratar de producir más kilos por unidad de tierra. Y es un aspecto que hoy día está luchando con el segundo escenario. El segundo escenario es el de cambio climático, donde lo que referí antes, la Universidad de Minnesota vio miles de datos de los ensayos controlados donde la alta temperatura está bajando la productividad. Entonces la pregunta que uno hace es, bueno, si hay menos tierra y nos va a costar mucho más aumentar el rendimiento, porque la única manera que nosotros podemos llegar a cubrir ese 60% es aumentar el rendimiento. Pero ¿cómo hacemos eso? Y sobre eso, lo que la sociedad civil nos está pidiendo, por favor, que hagan la agricultura sustentable, que cuidemos de la biodiversidad, que cuidemos del agua, que cuidemos del suelo, que cuidemos de todo. Y sobre eso, ingresos que están aumentando y que hay diversidad de las dietas, tanto para la gente pobre como para la gente rico, hay diversidad. Todo el mundo quiere diversidad. Diversidad cuesta. Y alimentos saludables y inecuos. Entonces, por un lado, hay esa demanda. Pero por otro lado, estamos también preocupados de que hay millones de personas que están subalimentadas, que no pueden llegar a tener los nutrientes que estamos queriendo. No pueden llegar a tener diversidad de alimentos que estamos queriendo. Hay miles de millones de personas con deficiencias nutricionales. Y lo que falta en caso de ellos es, ellos necesitan especial, por ejemplo, este año. Imagínense cuánta gente perdió su chamba. ¿Cuántos millones de personas, aún en un país como Estados Unidos, cuántos millones de personas perdieron su trabajo y hoy día no están capaces de llevar los frijoles o un plato de comida a la mesa? Entonces, hay una necesidad de un ingreso seguro.
Y esa necesidad de ingreso seguro no es solamente un factor de una pandemia, es una necesidad eterna en África, en Asia, en América Latina, es una realidad. Donde estamos viviendo con la gente en países donde no es posible que la gente pueda dar un salario digno para que la gente pueda cubrir la necesidad de alimento. Y si puede cubrir, otra vez vamos a caer que ese alimento va a ser alimento barato, que son los cereales. Y eso, que no caiga ningún tipo de pico de precios, porque cuando sufre un país pico de precios, cuando hay falta de alimentos, sea por sequía, sea por inundación, sea por lo que sea. Yo recuerdo el año 2008-2009, donde hubo la sequía en el mundo. China tuvo sequía, India tuvo sequía, Australia tuvo sequía, Rusia tuvo sequía, Estados Unidos tuvo sequía, Argentina tuvo sequía. Los precios de alimentos aumentaron hasta en un 100%. En muchos casos, los precios aumentaron más de 100%. Arroz, trigo, aumentaron en un 100%. Yo recuerdo ver un programa en México donde una señora salió del supermercado y un reportero gráfico le estaba preguntando y ella tuvo que decir, mire, con el dinero que yo tenía, yo compraba 1 kilo de tortilla y hoy solamente puedo comprar medio kilo de tortilla. ¿Cómo ese medio kilo de tortilla le va a llenar la panza a toda la familia? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Entonces, está bien que nosotros hagamos la producción, agricultura sustentable y rentable, diversidad de dietas, pero hay una realidad que también tenemos que estar cubriendo, donde hay gente que no puede llevar toda la comida que necesita a su mesa. Y hay familias que están subalimentadas y este número hoy está cerca de 700 millones de personas. Si seguimos a esa curva que últimos 5 años hemos observado, de aquí a 20 años vamos a tener otra vez casi 900 millones, vamos a aumentar a 200 millones de personas más que van a sufrir de alimentación. Es una preocupación. Ahora, entonces, la pregunta otra vez, ¿podemos alimentar a 10 mil millones de personas? ¿Podemos aumentar 60% la producción? Sí podemos aumentar, con la colaboración de todos. Si hay una seriedad en la sociedad, hay una seriedad en productores, hay una seriedad en técnicos y todas las tecnologías que están siendo desarrolladas, incluyendo la biotecnología, incluyendo los transgénicos. Tenemos que poner del lado de la industria y comercio, que ellos entender que es difícil producir alimentos de tipo que ellos quieren. Nosotros tenemos que tratar de estar dando de alimentar al mundo. Entonces, industria y comercio tienen que ser partícipes con los productores, no bajar los precios cuando hay abundancia de la cosa. Tienen que dar esos ingresos a los productores. Y los políticos que tienen que crear las políticas que sean capaces de dar la garantía que lo que productores van a producir, van a recibir un precio mínimo y que van a tener un ingreso que va a ser suficiente para que ellos puedan realmente diversificar la agricultura. Y la sociedad civil va a tener que entender que las demandas que vamos a hacer sobre la agricultura o sobre la ganadería o sobre los técnicos, que esas demandas sean reales. Y que al final los consumidores tienen todo el derecho, porque es el fin de la cadena, con ese derecho del consumidor, tenemos que participar a los consumidores para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede lograr y qué es lo que no se puede lograr. Y creo que hoy día estamos en ese debate de la agricultura sustentable, donde qué vamos a producir, cómo vamos a producir, cuánto vamos a producir, a qué precio vamos a producir y a quién le vamos a distribuir eso. ¿Tiene ingresos para comprar o vamos a seguir produciendo y decimos, hoy no está disponible porque el tipo no tiene ingresos y hoy día está subalimentado?
Yo creo que hay una colaboración de todos los actores. Si hay una colaboración entre todas las personas, estoy seguro que nosotros estamos en condiciones de producir alimentos suficientes, no solamente para 2050, sino que para mucho más adelante. Dejo la última gráfica para ustedes porque repetimos una vez más que no habrá paz cuando estamos vacíos. Eso fue dicho por el Premio Nobel de la Paz 1949, que fue el primer director general de la FAO, el Dr. John Byard Orr. Creo que esto es lo que tenemos que tratar de entender. Nuestra sociedad que está llegando a ser 10.000 millones de personas de aquí a 20 años, o 11 a 12.000 millones de personas al fin del siglo. Si no queremos conflictos, si queremos una sociedad que realmente donde todos podamos convivir con paz, tenemos que producir alimentos y tenemos que producir suficientes alimentos y tenemos que no dejar que ningún estómago sea vacío. Muchísimas gracias. Doctor, al contrario, muchísimas gracias a usted. De verdad que estábamos seguros que sus pláticas siempre son interesantísimas, cubrió muchísimos aspectos de reflexión. Nos vamos a quedar pensando en muchos de los cuestionamientos que usted nos hizo hoy y me da mucho gusto que entre el público haya también estudiantes, y tanto de ingeniería agrícola como de la carrera de ingeniería en alimentos, porque todos estos aspectos que usted nos mencionó, todos y cada uno, son cuestiones que los alumnos deben de tener muy en cuenta. El día de mañana van a salir, ¿verdad?, a dar la cara, a tratar de resolver todas estas cuestiones, y creo que su plática fue de muchísimo provecho para todos nosotros. Lástima que no podemos aplaudirle, que usted escuche los aplausos. Pero bueno, doctor, le agradezco nuevamente y mire, tenemos algunas preguntas. Gloria, si me permites hacer las preguntas o tienes algún comentario, por favor. No, solamente, bueno, ya que me das la palabra, abuso. Y sí, la verdad me encantó tu plática, muchísimas gracias. Es un honor tenerte aquí y por favor, el año que entra, vuélvenos a acompañar. Muchas gracias, muy amable, Gloria. Pues bueno, mire, tenemos aquí una pregunta de Marisol Colorado. Dice, ¿cree que el Estado debe ser el principal regulador de la cadena productora de alimentos? ¿Y qué papel deberán jugar las redes alimentarias campesinas? Realmente el Estado no sé si debe de jugar un rol principal, porque en los países donde hemos visto que hay una regulación extrema, no han sido muy exitosos tampoco. Hay una experiencia, por ejemplo, lo mejor, para no llegar a expandir la pregunta, yo creo que lo mejor es que el Estado tiene un rol, primero que el Estado tiene un rol de poner las reglas. Esas reglas tienen que ser cumplidas por el sector privado, que dejen al sector privado para que produzca. Y donde el sector privado no es capaz de llevar adelante, o vamos a pensar que el sector privado no está haciendo de lo que debe de hacer, entonces el Estado sí tiene un rol para controlarlos. Hay muchísimos ejemplos donde el Estado está jugando un rol, puede jugar un rol, como por ejemplo en Paraguay. El proyecto que yo tengo es entre el Estado y el sector privado. Entonces, tienen un rol en la investigación, tienen un rol en la producción. En México, el Masagro, el gobierno de México, yo estaba comentando al señor embajador la semana pasada, que el proyecto de Masagro es apoyado por el gobierno de México, pero llevado adelante por CEMET y con apoyo del sector privado. Entonces, estamos llevando la tecnología a los pequeños productores para mejorar la producción, para adoptar la siembra directa en una colaboración. Ningún Estado es capaz de controlar todo. Si controlamos mucho, nos vamos a matar. Pero tampoco podemos dejar eso totalmente abierto en manos del sector privado, porque hemos visto ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, donde el sector privado solamente piensa en la ganancia y no en la parte de sustentabilidad. Así que para mí la mejor respuesta es una cooperación entre los dos. Sí, doctor, de acuerdo. Fíjese, también usted nos mencionó sobre la calidad nutricional de los alimentos que llegan al consumidor. Aquí en el chat nos preguntan qué opinión le merece la nueva regulación de alimentos industrializados en México. Supongo que se refieren al etiquetado, Marisol.
Bueno, la pregunta dice así, tal cual. ¿Qué opinión le merece la nueva regulación de alimentos industrializados en México? Yo creo que, bueno, no lo conozco, no lo conozco realmente en detalle porque he estado fuera de México por mucho tiempo, pero estoy seguro que cualquier etiqueta o cualquier Sí. información que nosotros le podemos dar al consumidor es válido. Ahora, la pregunta es, ¿hemos educado a los consumidores que lean la etiqueta y sepan interpretar la etiqueta? Yo creo que son dos aspectos muy... Entonces yo creo que nosotros podemos poner una presión sobre la industria que haga la etiqueta, pero ¿con qué eficiencia estamos yendo a educar al consumidor para que lea la etiqueta y para que le diga, bueno, no, señores, esta etiqueta yo no lo voy a consumir, porque si un consumidor deja de consumir un producto donde que no tiene, por ejemplo, vamos a decir que yo no estoy comiendo grasa. Y si un producto tiene grasa más que lo que yo quiero, pues no lo voy a comprar. Y el vendedor o el fabricante va a tener que ajustar a lo que el consumidor va a pedir. Así que etiqueta sirve, pero al mismo tiempo hay que educar a la población. Exactamente, yo pienso también que hay que educar a la población y nos comenta Marisol Colorado que sí se refiere a la etiqueta en el sentido de que actualmente los productos, por ejemplo, botanas, tienen unas etiquetas muy grandes y refrescos donde dice exceso de sal, exceso de azúcares, exceso de grasas. Entonces, pues sí, efectivamente, tal vez, exacto, ahí lo tiene Gloria, mire. Antes nos lo ponían en letras chiquitas y ahora lo resaltan de una manera muy simple, donde rápidamente podemos darnos cuenta, pues, del riesgo que estamos tomando, como usted lo mencionó. Doctor, tenemos otras preguntas por el chat de Facebook, si nos permite. Jackie, ¿nos puedes ayudar con las preguntas de Facebook? Activa tu micrófono, Jackie. No se te oye, Jacqueline. En lo que se conecta Jackie, doctor, ¿nos podría comentar al respecto de por qué no hay todavía variedades resistentes de trigo a Fusarium graminearum? El problema que acabo de contar es de que es un hongo necrotrófico y realmente requiere de unas condiciones muy, muy específicas para inocular y para ver la resistencia. Lamentablemente, todas las veces que nosotros hacemos inoculaciones artificiales, podemos lograr la infección, pero esa infección, bajo condiciones naturales, va variando de año a año. Entonces, un año yo selecciono algo que vamos a considerar como tipo moderadamente resistente, pero el siguiente año ese mismo va a ser susceptible o moderadamente susceptible, porque el hongo es muy variable y la resistencia no es una resistencia blanca y negra, como no está controlada por genes mayores, está controlada por genes menores que se van acumulando. Hay genes de resistencia de Fusarium en todos los cromosomas de trigo. Son 21 par, y son todos los cromosomas de trigo tienen algo de resistencia. Así que tenemos que juntar a cada uno. Uno tiene 5%, otro tiene 7%, otro tiene 12%. Entonces la combinación que podemos llevar es 30, 40, 50%. Pero más allá, yo siempre el otro día estaba comentando a Andrea, que más allá de la resistencia, a mí lo que más importante para mí es de que el Fusarium que nosotros tengamos, que tengamos un gen que nos detoxifique el DON. Si podemos lograr un trigo que, aunque esté susceptible a Fusarium, bueno, máximo es que vamos a perder 12% de la producción, pero que no cause el DON, que no cause la toxina. Y esa es la parte más difícil. Es difícil tener un trigo que realmente no le esté infectando, pero más difícil es que ese trigo que está infectado no produzca una micotoxina. Entonces, son dos pasos. Y por eso no hemos tenido el éxito. El único lugar donde realmente se han tenido un poquito más de éxito es en China.
Y nosotros estamos utilizando germoplasma de China, pero no logramos, son variedades de otro carácter. Fíjese que también aquí en México se ha intentado tener variedades resistentes, pero Aspergillus flavus, y es la misma situación en cuanto a que, pues, el problema es, polifacético, polifactorial, ¿verdad? Entonces, lo más que se ha logrado, el doctor César Reyes ha desarrollado variedades con muy buena cobertura de mazorca, porque en el caso del flavus, ¿verdad?, evitar que el gusano penetre y que distribuya las esporas, pues ha sido un poco esa la solución. Doctor, pues se nos terminó el tiempo, le agradecemos muchísimo. Perdón, Jacqueline, ¿ya? Ya, estoy lista. Muchas okay, gracias, adelante. doctor. Ha habido pues bastante participación en el Facebook, y la primera pregunta que acá nos hacen es, ¿el cambio climático afecta a los 10 cultivos mencionados porque son semillas transgénicas? Tengo entendido que las criollas tienen mayor adaptabilidad a los cambios de clima. No son, no hay trigo transgénico, no hay arroz transgénico, no hay, hay solamente las soja, cultivos industriales como maíz y soja que son transgénicos, pero el resto de los cultivos, que de 8 cultivos que hemos mandado, casi no son transgénicos. Así que no es que Transgenia le esté agregando alguna cosa más a la susceptibilidad. Ok. Sí, perdón, si me dan permiso. Sí, de hecho ya estamos muy sobre del tiempo. Pero bueno, me pusiste un poquito nostálgica, Oli, porque del 2000 al 2004 estuve con el equipo que mencionaste de Europa, trabajando precisamente en cambio climático en trigo. Entonces, una de las cuestiones que vimos es que el CO2, pues a final de cuentas es lo que come la planta, entonces ya aumenta un poquito la actividad fotosintética, pero llega un punto, por tratarse en el caso de trigo, de un cultivo C3, de una saturación y una falta de producción de ribulosa bifosfato carboxilasa. Entonces, en general, hay una demanda más grande de nitrógeno que no es cubierta, y por lo tanto, en general, toda la cuestión enzimática es la que se ve desfavorecida con el aumento del cambio, con el aumento del CO2 a 720 partes por millón, como correctamente mencionabas. Entonces, no tiene nada que ver con la transgenia, es una cuestión también multifactorial, pero una de las cosas que sí se ha encontrado que afecta es el tipo de metabolismo fotosintético que tienen los cultivos, ya sea C3 o C4. Los C3 son bastante más susceptibles por esto de que no alcanza el nitrógeno para formar las suficientes enzimas, como es la RUBP carboxilasa, oxigenasa, para la fijación de CO2. Es una falta de nitrógeno lo primerito que se manifiesta. Felicidades por ese estudio, realmente es fantástico ese estudio. Muchas gracias. Bueno, y también tenemos otra pregunta rápida. Nada más, en el tema de inocuidad, ¿existen normas equivalentes a las del Codex en México? Si así, ¿cuáles son esas normas? Me gustaría de que Marta respondiera eso. A ver, Jacqueline, ¿me dices otra vez, por favor? ¿Cuáles son las que regula el Codex? A ver, repíteme la pregunta. Claro, si en México existen normas equivalentes a las del Codex. En cuestión de micotoxinas, me imagino. México solo regula aflatoxinas. No regulamos ninguna otra. Desgraciadamente, dioxinivalenol es de las que no están reguladas, y me parece importante lo que decía el doctor, pues seguir con la investigación y monitoreos, qué tanto problema tenemos en nuestros países al respecto de contaminación con micotoxinas en granos y en materia prima, bueno, y en productos ya terminados, porque pues no se le da la importancia. En cambio, las aflatoxinas, por el gran impacto pues en el cáncer de hígado, ¿verdad?, es la que acapara toda la atención. Sin embargo, vemos que patulina y otras reguladas en Europa, en la Unión Europea, no se consideran en México. Y al menos podemos seguir recomendaciones del Códex, donde sí están incluidas varias de ellas, varias de estas micotoxinas. Pues
Doctor, si nos permite, vamos a hacerle una entrega virtual de la constancia. No se la podemos dar personalmente, pero pues con Muchas mucho cariño gracias. a la distancia se la vamos a entregar. Jackie, si nos ayudas a proyectarla, por favor, en pantalla.